Si hoy te descubres envuelto en una relación que consume tu energía, que debilita tu sentido de identidad y que te hace depender emocionalmente de otra persona para sentirte valioso, tal vez ha llegado el momento de hacer una pausa profunda y preguntarte, ¿esto me acerca a la mejor versión de mí mismo o me aleja de ella? Cuando necesitas creer más en ti, cuando sientes que te estás traicionando para complacer, cuando dejas de actuar conforme a tus principios para evitar perder a alguien, es una clara señal de que estás cediendo tu poder interno. Y desde la mirada estoica, eso es lo mismo que vivir en esclavitud. El desapego no significa frialdad. Significa tener el coraje de ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Significa reconocer que aferrarse a personas que no respetan tu esencia es una forma de autonegación. Por eso, aunque dejar ir a alguien pueda doler, es muchas veces el único camino hacia la libertad interior. Porque nadie que se respete a sí mismo puede crecer en un terreno donde la propia dignidad está en juego. Viajar ligero, en términos estoicos, significa desprenderse de todo aquello que no depende de uno mismo. El juicio de los demás, las expectativas ajenas y las emociones que se desbordan por situaciones fuera de nuestro control. Las relaciones que nos desgastan, las conexiones que se sostienen solo por miedo al vacío o a la soledad, son lastres que impiden avanzar con claridad y propósito. Y la virtud, que es el fin último del estoico, solo florece en un alma libre de cadenas emocionales. En este canal te invitamos a que sigas cultivando ese dominio de ti mismo. Suscríbete, activa las notificaciones para recibir nuevos contenidos que fortalezcan tu carácter y alimenten tu claridad mental. Dale me gusta al video y compártelo con quien sientas que necesita soltar para poder avanzar. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede convertirse en el punto de inflexión que transforme tu forma de ver las relaciones. No se trata de ser insensible, sino de aprender a observar con atención y actuar con sabiduría. El sabio no se deja arrastrar por los impulsos, ni se aferra a lo que ya ha mostrado ser un obstáculo para su desarrollo. Cuando una relación deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en una prisión emocional, el estoico entiende que es momento de soltar con serenidad y firmeza. A lo largo de este video te compartiré 4 señales que indican que ha llegado el momento de cortar, con determinación y sin culpa, el vínculo con una persona. Estas señales están basadas en la práctica del discernimiento racional, la observación honesta y el valor de proteger tu equilibrio interno. Comprenderlas no solo te dará claridad, también te devolverá la capacidad de elegir con libertad. Porque el primer paso hacia la verdadera paz interior es dejar de sacrificarla por vínculos que solo siembran confusión y dependencia. Veamos la primera señal. Primera señal. Es momento de bloquear a alguien de tu vida si tu esperanza en esa relación ha empezado a interferir con tu equilibrio interno. ¿Qué significa esto desde la perspectiva estoica? Que cuando depositas tu bienestar en una persona externa, ya has comenzado a ceder tu poder. El estoico entiende que la verdadera tranquilidad proviene de lo que está bajo su control, sus juicios, sus acciones, sus valores. Pero si tu paz mental, tu motivación diaria o incluso tu autoestima dependen de la actitud, atención o validación de otro ser humano, ya no estás actuando con libertad, sino desde la necesidad. No está mal desear una relación significativa o soñar con compartir tu vida con alguien que te comprenda. Lo problemático surge cuando ese deseo se convierte en una necesidad y cuando esa necesidad comienza a condicionar tu comportamiento, tus pensamientos y tus emociones.
Ahí es cuando te desconectas de tu centro. Ya no actúas desde la virtud, sino desde el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente. Y el miedo, para el sabio, es un tirano silencioso que roba claridad, deteriora el juicio y debilita la voluntad. Ningún vínculo debería tener ese poder sobre ti. El estoicismo nos recuerda que la fortaleza se cultiva en la independencia emocional. Si alguien ocupa en tu mente un lugar tan grande que tus decisiones, tus estados de ánimo y tu serenidad dependen de su presencia o ausencia, es momento de replantear esa conexión. Porque quien verdaderamente te quiere no te desequilibra. Y quien te desequilibra no está alineado con tu camino hacia la excelencia interior. Una de las trampas más silenciosas y peligrosas en las que puede caer una mente sin disciplina es la idolatría emocional. No nos referimos a estatuas ni rituales, sino a una forma mucho más sutil de sometimiento, aquella que ocurre cuando deseas algo o a alguien más de lo que valoras tu propia estabilidad interior, tu paz mental, tu libertad. Cuando ese deseo te arrastra, cuando estás dispuesto a traicionarte a ti mismo, a tus principios, a tu tranquilidad, solo para mantener a una persona o cumplir una expectativa, has perdido el control de tu vida. Y para el pensamiento estoico, perder el control de uno mismo es la verdadera esclavitud. El estoicismo enseña que la mente debe estar siempre preparada para actuar con claridad, libre de pasiones que nublen el juicio. Como un centinela que no duerme, tu conciencia debe mantenerse sobria, alerta, capaz de distinguir entre lo que puedes controlar y lo que debes dejar ir. No se trata de vivir sin deseos, sino de no convertir esos deseos en condiciones para tu bienestar. El deseo desmedido, cuando no se alinea con la razón, se convierte en una carga, y el sabio no carga lo innecesario. Muchos anhelan relaciones profundas, conexiones auténticas, vínculos duraderos, y está bien. No hay error en buscar una vida compartida con propósito y afecto. Lo peligroso comienza cuando esa búsqueda se convierte en obsesión, cuando comienzas a medir tu valor en función de lo que el otro da o deja de dar, cuando tu tranquilidad depende de si esa persona responde, acepta, permanece o cambia. Eso no es amor, eso es dependencia. Y el estoico entiende que la virtud y la dependencia son fuerzas opuestas. Debemos vivir con expectativas realistas. La vida está tejida de imperfección. Nada ni nadie será exactamente como deseas. Pretender que una relación te salve del vacío interior es una fantasía que solo conduce al sufrimiento. Por eso, en lugar de depositar tu esperanza en lo externo, el sabio trabaja en fortalecerse por dentro, porque cuando tu centro está en ti mismo, en tu carácter, en tu capacidad de elegir con sabiduría, en tu coherencia, ningún rechazo puede destruirte y ninguna ausencia puede derrumbarte. No se trata de evitar los vínculos, sino de relacionarte desde la plenitud, no desde la necesidad. Puedes disfrutar de lo que tienes, siempre que no te conviertas en esclavo de ello. Puedes amar profundamente, siempre que no pierdas tu independencia emocional. La clave está en no permitir que el deseo por algo o alguien te aleje de lo que realmente importa: tu paz, tu equilibrio, tu integridad. Si estás en una situación donde debes forzar que algo suceda, donde el esfuerzo constante te aleja de ti mismo, donde cada intento por retener a alguien te desgasta emocionalmente, probablemente sea una señal de que estás actuando contra la naturaleza de las cosas. El estoicismo
nos enseña que la virtud no se impone, se cultiva. Lo que está alineado contigo fluye con esfuerzo razonable, no con lucha desesperada. Pasar por pruebas es parte de la vida. No todo lo que cuesta es malo, pero hay una gran diferencia entre esforzarte para crecer y desgastarte para encajar en una historia que ya no te pertenece. El trabajo interior, ese que forja carácter, disciplina y sabiduría, siempre te acerca más a tu centro. Pero si lo que haces te llena de ansiedad, confusión o vacío, probablemente estés forzando algo que no es natural. Y lo natural, aunque desafiante, no necesita gritos ni desesperación para sostenerse. El sabio no insiste donde la paz se ha ido, no busca donde la claridad ya no habita. Aprende a observar con atención. Si lo que estás persiguiendo te hace perderte a ti mismo, no es un camino, es una trampa. Dejar de forzar no es rendirse. Es tener la suficiente fortaleza interior para reconocer cuándo estás luchando contra la realidad. Cuando una situación no fluye de forma natural, cuando necesitas forzarla constantemente, manipular cada detalle o insistir en que las cosas sean como tú quieres, es probable que estés ignorando una de las verdades más fundamentales de la vida. No todo depende de ti y no todo debe mantenerse. En el momento en que comienzas a empujar con demasiada fuerza, a luchar contra las señales claras de que algo ya no funciona, lo que antes era un esfuerzo legítimo se convierte en obstinación. Y esa obstinación es una forma de autoengaño que genera más sufrimiento que resultados. El estoicismo nos enseña que parte de la sabiduría práctica consiste en saber cuándo soltar. La realidad tiene sus propias reglas, sus ritmos, sus límites. Pretender que todo se acomode a nuestros deseos es una receta directa para la frustración. Cuanto más tratamos de controlar lo incontrolable, más nos alejamos de la serenidad. La mente se agita, el juicio se nubla y nuestra energía se diluye en intentos inútiles por retener lo que claramente nos está indicando que ya no tiene lugar. El sabio no se comporta como un animal sin razón que solo avanza cuando es empujado. Tampoco necesita frenos ni riendas externas para actuar correctamente. Él observa, reflexiona y elige con conciencia. Porque entiende que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que es correcto. En ese sentido, cuando sientes que estás forzando una relación, una decisión o una situación y eso comienza a drenarte, a confundirte o a hacerte dudar de ti mismo, es muy probable que estés yendo en contra del flujo natural de las cosas. El esfuerzo que construye es aquel que te fortalece, no el que te quiebra lentamente por dentro. Hay una gran diferencia entre persistir con sabiduría y resistirse con necedad. A veces, insistir en algo que ya ha mostrado sus límites no es valentía, sino miedo. Miedo al vacío, a la pérdida, al cambio. Pero desde la mirada estoica, el miedo no puede ser el motor de nuestras decisiones. Actuar desde el miedo es concederle poder a lo externo, es entregar el timón de nuestra vida a factores que no podemos controlar. Por eso, si te encuentras forzando una situación que te causa angustia constante, si sientes que estás dejando de ser tú para que algo encaje, no lo tomes como un reto que debes vencer, sino como una señal que debes comprender. La angustia persistente no es parte natural del crecimiento. Es el cuerpo, la mente y la intuición diciéndote que estás yendo contra tus propios valores, que estás intentando sostener una narrativa que ya no se sostiene sola. Y esto nos lleva a otra forma común de autoengaño: adaptar nuestros principios para justificar lo que deseamos. En lugar de ajustar nuestros deseos a la razón, terminamos retorciendo nuestros propios valores
para que encajen con lo que queremos o con lo que otros esperan de nosotros. Nos mentimos, suavizamos los límites, justificamos comportamientos que van en contra de lo que sabemos que es correcto. Todo para no soltar, para no asumir la pérdida, para no enfrentar la incomodidad de aceptar que algo no es para nosotros. El estoico se enfrenta con firmeza a esa tentación, porque sabe que la integridad vale más que cualquier resultado inmediato. Cuando comienzas a traicionar tus principios para mantener a alguien cerca, para encajar en una relación o para no tener que empezar de nuevo, ya no estás construyendo desde la virtud, sino desde la dependencia emocional. Y la dependencia siempre termina erosionando la voluntad. No se trata de ser rígido, pero sí coherente. La vida está en constante cambio y es natural revisar nuestras ideas. Pero si descubres que estás modificando tu forma de pensar solo para justificar lo que deseas, y no porque has llegado a una nueva comprensión más profunda, es momento de hacer una pausa. Porque cada vez que renuncias a tu verdad por comodidad o afecto, pierdes una parte de ti. Vivimos en una época donde muchas personas no buscan lo que es verdadero, sino lo que les resulta cómodo. Prefieren envolverse en narrativas agradables, en ideas que no desafíen su forma de vivir, en creencias que no los obliguen a hacer un cambio profundo. En lugar de cuestionarse con valentía, buscan justificaciones que calmen su culpa, excusas que les permitan mantenerse en una situación que, en el fondo, saben que no les hace bien. Esta es una forma sutil de autoengaño. Disfrazar el apego como amor, llamar crecimiento a la rutina emocional y confundir la comodidad con el bienestar real. Desde la perspectiva estoica, este comportamiento no es más que una evasión del deber interior. El estoicismo nos llama a vivir en concordancia con la naturaleza, a actuar de acuerdo con la razón y a cultivar la virtud como guía fundamental. Pero cuando se trata de relaciones humanas, muchas veces sacrificamos estos principios por miedo. Miedo a la soledad, miedo a empezar de nuevo, miedo a asumir que lo que queremos no es necesariamente lo que necesitamos. Una señal clara de que estás atrapado en esta trampa es cuando comienzas a ajustar tu pensamiento para que encaje con la relación que tienes, en vez de ajustar tu relación para que esté alineada con tu integridad. Empiezas a justificar actitudes que antes sabías que eran tóxicas, a tolerar faltas de respeto que antes jamás habrías aceptado, a minimizar el impacto emocional que esa persona tiene sobre ti, todo para no soltar. Pero lo que no quieres soltar te tiene atrapado, y ningún ser humano debería convertirse en tu cárcel emocional. Para el estoico, la virtud se expresa en los frutos de la acción. No en las intenciones, no en los deseos, sino en los resultados que esa acción produce en tu vida. Así que una pregunta esencial que debes hacerte es: ¿qué fruto está produciendo esta relación en mí? ¿Te impulsa a crecer, te fortalece emocionalmente, te motiva a cultivar autodisciplina y templanza? ¿O te debilita, te agota, te hace actuar de manera que tú mismo no respetas? Todo lo que verdaderamente es bueno produce un efecto positivo, aunque sea desafiante. Lo que te fortalece puede ser incómodo al principio, pero con el tiempo se convierte en una fuente de estabilidad. En cambio, lo que es destructivo se presenta muchas veces como placentero, pero con el tiempo te consume, te desvía, te estanca. Es aquí donde entra la claridad racional. Saber observar más allá del momento presente, más allá del deseo inmediato, y preguntarte qué impacto está teniendo esta relación en tu vida entera. Estamos inmersos en una realidad de causa y efecto. Ninguna elección es neutral. Cada vínculo que mantienes tiene un impacto, para bien o para mal.
Si esa persona te arrastra hacia la contradicción, si estar con ella implica vivir desconectado de tu centro, si te mantiene deprimido, atrapado o confundido, entonces no estás frente a una relación sana. Estás frente a una distracción emocional que ha tomado el lugar de tu dirección vital. Y si sientes que dejarla ir podría abrirte camino hacia una vida más plena, más coherente contigo mismo, más alineada con lo que valoras profundamente, entonces eso no es pérdida, es liberación. El estoico no decide a partir del miedo, sino desde el juicio claro. Y el juicio claro se alcanza cuando te atreves a ver la situación sin filtros emocionales, sin excusas, sin fantasías. ¿Te eleva esta persona o te mantiene girando en círculos internos? ¿Te acerca a tu mejor versión o te obliga a ocultarla para no incomodar? Dejar ir, por supuesto, no es fácil, especialmente cuando hay historia, recuerdos, promesas, momentos que marcaron tu vida. Pero el hecho de que haya pasado algo valioso no significa que tenga que continuar a costa de tu bienestar. La historia compartida no justifica el deterioro emocional. Y no importa cuán lejos hayas llegado con alguien, si continuar ese vínculo requiere que traiciones tu paz, entonces es momento de soltar. El dolor del desapego es temporal, pero la confusión que produce vivir en incoherencia puede durar años si no tomas una decisión. No sigas justificando lo que ya sabes que te daña. Si esa persona no está alineada con el tipo de vida que quieres construir, si mantener ese vínculo significa silenciar lo que es esencial para ti, entonces lo más valiente que puedes hacer es dejarla ir. A veces, lo más sabio que puedes hacer no es insistir, sino soltar. No se trata de rendirse, sino de alinearte con la realidad, con aquello que está en tu control y dejar ir lo que no lo está. Desde la mirada estoica, la razón es nuestra guía más confiable. Si una relación te empuja hacia la confusión, la dependencia o el sufrimiento innecesario, entonces no está alineada con la virtud y por tanto no es digna de ti. No porque la otra persona sea mala, sino porque tú estás llamado a vivir de acuerdo a tu naturaleza racional y virtuosa. El estoicismo enseña que no debemos poner nuestra esperanza en las cosas externas, ni en personas, ni en relaciones, ni en futuros ideales que aún no han llegado, sino en nuestra capacidad de actuar con sabiduría aquí y ahora. No está mal desear una conexión profunda con alguien, compartir tu vida o incluso imaginar un futuro compartido. Pero está mal, desde la razón, depositar todo tu bienestar en algo que no puedes controlar. Y las decisiones, los sentimientos y la permanencia de otra persona están completamente fuera de tu alcance. Uno de los errores más comunes que cometemos es tratar de forzar las cosas cuando claramente no fluyen. Queremos salvar relaciones que ya no tienen sentido. Queremos insistir donde ya hubo un cierre, pero eso es resistirse al curso natural de las cosas. Y como decía Epicteto, no busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá serena. Si estás sufriendo porque esperas que alguien cambie, si estás ansioso porque temes perder una relación, si vives con miedo o frustración por no poder controlar la respuesta de esa persona, entonces es probable que te estés alejando de tu centro, de tu paz, de tu autonomía interior. Y cuando eso ocurre, es momento de detenerte, observar y cuestionarte con honestidad. ¿Estoy actuando desde la razón o desde la necesidad? ¿Estoy cultivando mi virtud o alimentando una dependencia emocional? ¿Esta relación me fortalece o me debilita? El sabio estoico no actúa por impulso, sino por discernimiento.
Y cuando una situación comienza a drenar tu energía, a robar tu paz, a hacerte dudar de ti mismo, entonces puede que la vida, a través de señales, circunstancias y reflexiones, te esté mostrando que es tiempo de soltar. A veces, esas señales llegan en forma de discusiones repetitivas, de silencios dolorosos, de esfuerzos unilaterales. Otras veces, en forma de intuición, una incomodidad constante, una sensación de que algo no encaja, y otras simplemente en forma de desgaste emocional. No ignores esas señales, no tapes con ilusiones lo que la realidad grita con fuerza. La vida tiene una manera muy clara de mostrarnos lo que no nos conviene si estamos dispuestos a escuchar. Hay un principio fundamental del estoicismo que aplica aquí con total claridad. La felicidad depende de uno mismo, no de lo externo. Y mientras pongas tu paz en manos ajenas, serás esclavo de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Si forzar esa relación te está robando la tranquilidad, si te estás convirtiendo en una versión de ti mismo que no reconoces ni respetas, entonces debes considerar si estás actuando desde la virtud o desde el apego. Soltar no es un acto de frialdad, sino de fortaleza interior. Bloquear a alguien de tu vida no siempre es un castigo para el otro. Muchas veces es un regalo para ti, un acto de autorrespeto. Los estoicos enseñaban que debemos viajar por la vida ligeros de equipaje. Soltar lo que ya no sirve, lo que ya no suma, lo que ya no es coherente con nuestro crecimiento. No es fácil. El desapego duele, pero más duele vivir atado a algo que no nos permite florecer. Y si este mensaje ha resonado contigo, si en el fondo de tu corazón sientes que te has estado aferrando a lo que ya no tiene espacio en tu camino, entonces tal vez esta sea la señal que tu mente racional y tu sabiduría interior estaban esperando. Tal vez sea momento de soltar, de liberar, de reencontrarte contigo mismo, de volver a la serenidad que nace cuando decides dejar de luchar contra lo inevitable. Porque no se trata de que el otro cambie, se trata de que tú recuerdes quién eres, qué mereces y hacia dónde vas. Y si una persona, por más importante que haya sido, se convierte en un obstáculo para tu crecimiento interior, tu claridad mental y tu paz, entonces el camino más sabio no es insistir, sino agradecer y seguir. No porque odies, sino porque ya aprendiste. Y el aprendizaje verdadero, al igual que la sabiduría, siempre te libera. En la filosofía estoica, uno de los principios fundamentales es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Esto implica alinear nuestras acciones y decisiones con la virtud, la sabiduría y el equilibrio interior. Cuando se trata de relaciones personales, los estoicos no las veían simplemente como vínculos emocionales, sino como oportunidades para practicar las virtudes más elevadas: la compasión, el respeto mutuo, la justicia y sobre todo el amor racional. Un amor que busca el bien del otro sin perder la conexión con uno mismo. Epicteto enseñaba que no debemos amar a los demás de manera posesiva, sino desde un entendimiento sereno de que todo lo que amamos puede cambiar, alejarse o desaparecer. En este sentido, si descubrimos que los valores que sustentan nuestra relación de pareja difieren profundamente de los nuestros y que estos desacuerdos generan tensiones persistentes o nos desvían de nuestro camino hacia la virtud, es esencial hacer una pausa y reflexionar con honestidad. El sabio estoico buscaría comprender si esa relación contribuye a su desarrollo como ser racional y virtuoso, o si, por el contrario, lo arrastra hacia pasiones desordenadas, sufrimientos innecesarios o dependencias emocionales que lo debilitan. En lugar de huir del conflicto o permanecer atrapado por el apego, el estoico examina la situación con claridad mental, sin adornos ni excusas.
No se trata de juzgar con dureza al otro, sino de reconocer si la convivencia está basada en el respeto mutuo, la coherencia de valores y el crecimiento compartido. En esos momentos en los que la confusión o la duda nos abruman, la filosofía estoica nos ofrece una guía clara: acudir a la razón como aliada inquebrantable. La serenidad nace de actuar con sabiduría, de no permitir que nuestras decisiones estén dominadas por el miedo a estar solos o por el apego emocional disfrazado de amor. Marco Aurelio lo expresó con firmeza al recordar que no debemos dejar que nuestra mente se rinda ante lo externo. Debemos mantenernos centrados en nuestra naturaleza racional, incluso en medio del caos emocional. Cuando una relación empieza a desviarse del sendero de la virtud, cuando el desorden, el desprecio o la incoherencia se vuelven habituales, el sabio no reacciona con ira ni con desesperación, sino que contempla si esa relación aún tiene espacio para florecer dentro del marco de sus principios. Si no es así, se permite soltar, no con rencor, sino con aceptación. La renuncia no es debilidad, es fortaleza racional. Es comprender que, a veces, alejarse de lo que nos desequilibra es la decisión más sabia y valiente que podemos tomar. Por otro lado, los estoicos reconocían que aunque cada uno debe cultivar su juicio individual, la sabiduría también puede llegar a través de otros. El sabio sabe escuchar. Si personas cercanas y sensatas nos expresan preocupaciones sobre nuestra relación, no debemos reaccionar a la defensiva. Al contrario, como sugiere Séneca, debemos recibir la crítica con gratitud, pues el amigo verdadero no halaga, sino que señala con claridad lo que quizás no queremos ver. Cuando familiares, amigos o incluso mentores nos advierten sobre aspectos preocupantes en nuestra relación, sea una falta de respeto, una manipulación sutil o una desconexión profunda de valores, conviene detenernos y reflexionar, no para hacer exactamente lo que nos dicen, sino para contrastar sus observaciones con nuestra propia conciencia. Muchas veces, los demás ven con más objetividad lo que nosotros no queremos aceptar. Ignorar estos llamados puede llevarnos a errores evitables. Considerarlos con humildad puede evitar años de sufrimiento innecesario. La sabiduría estoica no busca complacer a los demás ni vivir bajo su juicio, pero sí entiende el valor de un consejo que proviene de la virtud. La opinión de personas justas y razonables puede ser una brújula en momentos de niebla emocional. Como lo sugiere la lógica estoica, contrastar distintas perspectivas y someter nuestras emociones al tribunal de la razón fortalece nuestra capacidad de decidir con prudencia. Y finalmente, el estoicismo nos recuerda que la armonía no es un accidente, sino el fruto de una vida vivida conforme a principios firmes. Si nuestras diferencias de valores con la pareja son tan profundas que impiden una convivencia serena y respetuosa, entonces es razonable replantear el futuro de esa relación. La paz interior no puede florecer en medio del conflicto constante. No se trata de buscar relaciones perfectas, eso sería una ilusión, sino relaciones que estén alineadas con lo que consideramos virtuoso y justo. En última instancia, cultivar relaciones que reflejen nuestros valores no es un lujo, sino una necesidad para vivir en consonancia con nuestra naturaleza racional. Si el vínculo que mantenemos nos aleja de la virtud, del equilibrio y de la paz, entonces alejarnos no es un fracaso, sino un acto de sabiduría. El sabio no permanece donde no puede crecer, donde su alma se ve comprometida por la confusión o el desorden. Prefiere la soledad digna a la compañía que le impide vivir con autenticidad, porque vivir conforme a la virtud
exige a veces decisiones dolorosas, pero siempre nos deja con algo más profundo: la tranquilidad de haber sido fieles a nosotros mismos. En la vida hay momentos en los que sentimos la necesidad de buscar consejo, especialmente cuando atravesamos situaciones que ponen a prueba nuestras emociones y principios. Desde la perspectiva estoica, cuando dos o más personas se reúnen en una búsqueda sincera de verdad y virtud, algo poderoso ocurre. Se crea un espacio de razón compartida, de reflexión profunda, donde la sabiduría colectiva puede emerger como una guía para nuestras decisiones. No se trata de una presencia mística o divina, sino de una conexión racional entre mentes que comparten el mismo compromiso con la virtud, con el deber y con el bien. Marco Aurelio lo decía claramente: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Así, cuando personas virtuosas, honestas y serenas nos ofrecen su punto de vista, no debemos desestimarlo con rapidez o desde el orgullo, sino considerarlo como una oportunidad para ver aquello que tal vez la emoción nos impide percibir. Muchas veces, los seres queridos que expresan dudas o inquietudes sobre nuestras relaciones no lo hacen desde un lugar de juicio, sino desde la experiencia y el afecto. Para los estoicos, escuchar no es un acto pasivo, sino un ejercicio activo de humildad. Epicteto nos recuerda que tenemos dos oídos y una sola boca por una razón: para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando alguien que nos aprecia nos habla con sinceridad, conviene detenernos, observar nuestras emociones y evaluar con lógica lo que se nos está diciendo. No se trata de aceptar ciegamente cualquier consejo, sino de usar la razón como filtro. Preguntarnos: ¿este consejo está alineado con mis valores? ¿Contribuye a mi crecimiento como ser humano? ¿Me ayuda a vivir una vida más coherente, más íntegra, más en armonía con la naturaleza racional de la que formo parte? El estoicismo nos invita a actuar con discernimiento, buscando claridad interior en lugar de respuestas externas mágicas. Cuando tomamos decisiones desde la virtud, la templanza, la justicia, la valentía y la sabiduría, encontramos esa sensación de paz interior que no depende del resultado, sino del proceso racional y ético que seguimos. Y sí, después de reflexionar profundamente, descubrimos que esa relación nos aleja de nuestra integridad, que nos arrastra hacia hábitos que nos degradan, que debilita nuestro carácter o que nos obliga a sacrificar lo que consideramos valioso. Entonces debemos tener el coraje de soltar, no con rencor, sino con comprensión, no con ira, sino con serenidad. Como dice Séneca, el sabio no se deja dominar por los afectos, pero no por eso carece de sentimientos. Es natural sentir dolor al alejarse de alguien, pero es más noble experimentar ese dolor que permanecer en una relación que daña nuestra esencia. Una relación que no nos respeta, que no honra nuestros principios o que debilita nuestra autodisciplina no puede ser considerada virtuosa. Y sin virtud no hay verdadera conexión. En lugar de buscar constantemente que el otro cambie, el estoicismo nos llama a transformarnos a nosotros mismos, a ser firmes, a ser rectos, a ser ejemplos de coherencia, porque lo que no depende de nosotros no debe robarnos la paz. Si te sientes espiritualmente desgastado en una relación, es un indicio claro de que necesitas detenerte, respirar profundamente y volver a ti. Reconectar con tus valores, con tus principios, con ese centro inmutable que no depende de circunstancias externas. El estoico no busca escapar del dolor, pero sí evita aquello que destruye su carácter. La verdadera fortaleza nace cuando uno es capaz de mantenerse íntegro en medio de la tormenta. Y si la relación es la tormenta,
Tal vez haya llegado el momento de dejar de aferrarse, porque ninguna unión vale más que tu libertad interior, y porque, como afirmaban los sabios estoicos, la única compañía verdaderamente indispensable es la de una mente recta, en paz consigo misma. A veces, las separaciones no son pérdidas, sino liberaciones. A veces, soltar no es fallar, sino madurar. Y en ese proceso, aunque haya dudas, lágrimas o vacíos, también puede nacer algo nuevo, una vida más alineada contigo mismo, con tu propósito, con esa serenidad que nadie puede arrebatarte. Por eso, si hoy estás enfrentando una decisión difícil sobre una relación que te agota, recuerda, tu responsabilidad no es salvar lo que no quiere salvarse, sino proteger lo que te construye, lo que te fortalece, lo que te devuelve a ti. Y si tienes que partir, hazlo con nobleza, sin odio, pero con determinación. Porque al final, el camino estoico no es el más fácil, pero sí el más digno. Y en cada paso firme que das hacia tu autenticidad, encontrarás la guía que tanto buscabas dentro de ti mismo. Cuando una relación empieza a alejarnos de nuestra paz interior, de nuestros principios fundamentales y de nuestro equilibrio mental, es una señal clara de que esa relación merece ser examinada con atención crítica. En el marco del estoicismo, lo más importante no es agradar a otros, ni mantener vínculos por costumbre o miedo a la soledad, sino conservar la serenidad del alma y la armonía con la razón. Un vínculo que nos aleja de nuestra virtud, que interfiere con nuestra capacidad de pensar con claridad, de actuar con justicia o de cultivar el autodominio, no es compatible con el camino del sabio. Marco Aurelio lo decía con claridad: si está en tu poder, ¿por qué te alteras? Si no lo está, ¿por qué te afliges? Y muchas veces las relaciones que mantenemos, especialmente aquellas plagadas de conflictos constantes, de irrespetos silenciosos, de incompatibilidades de valores, nos empujan a perdernos en emociones destructivas, apartándonos de nuestra esencia racional. El estoicismo nos enseña a priorizar lo que está bajo nuestro control, nuestros juicios, nuestras acciones y nuestras decisiones. Si estamos en una relación en la que constantemente sentimos que nuestra tranquilidad se ve comprometida, en la que la discordia ha reemplazado a la comprensión y donde nuestras virtudes se ven erosionadas por la dinámica tóxica del día a día, entonces es momento de detenernos y reevaluar. No se trata de juzgar al otro con dureza, sino de examinar con honestidad si esa relación nos permite crecer en templanza, en sabiduría, en fortaleza interior. Si no es así, entonces estamos frente a una oportunidad de aplicar uno de los principios más profundos del estoicismo, el desapego racional. No es frialdad, es integridad, es entender que aferrarse a lo que perturba el alma es negarse a la posibilidad de vivir con plenitud y claridad. Los estoicos no niegan el dolor de las relaciones difíciles. Lo comprenden, lo enfrentan con entereza. Epicteto nos recuerda que lo que nos lastima no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y muchas veces lo que más nos afecta no es la otra persona en sí, sino nuestra expectativa de que esa persona debería ser diferente, más comprensiva, más parecida a lo que deseamos. Si la relación se ha convertido en una fuente constante de angustia, discusiones, desacuerdos irresolubles y desequilibrios emocionales, es fundamental aplicar la razón como brújula. Porque si algo debe guiar nuestras decisiones, no es el miedo a quedarnos solos, ni la esperanza ilusoria de que el otro cambiará mágicamente, sino la convicción firme
de que merecemos vivir con paz, integridad y fidelidad a nuestros principios. En momentos así, la filosofía estoica nos recuerda que la verdadera libertad está en saber decir no cuando algo amenaza nuestra alma. No desde la rabia, sino desde la serenidad. No desde la venganza, sino desde la claridad. Buscar la virtud, como enseñaba Séneca, es más importante que complacer a otros. Y si una relación nos obliga a abandonar esa búsqueda, entonces se ha convertido en un obstáculo, no en una ayuda. Ahora bien, esto no significa abandonar toda relación ante el primer conflicto. No, el estoico busca la reconciliación razonable, la resolución compasiva de los desacuerdos, siempre y cuando esa solución no implique traicionarse a sí mismo. La virtud de la paciencia, la disposición a escuchar, a dialogar, a comprender los límites del otro, también forman parte del camino. Pero cuando el conflicto se vuelve norma y la calma excepción, es momento de preguntarnos: ¿esta relación está alineada con el tipo de persona que estoy esforzándome por ser? En lugar de buscar validación externa, el sabio se guía por la consistencia interna. No necesita que el otro apruebe su camino. Solo necesita estar en paz con su conciencia, porque en el fondo la verdadera fuerza no está en aferrarse a lo que duele, sino en soltar con dignidad lo que perturba. Y en medio de estas decisiones difíciles no estamos solos, estamos acompañados por la razón, por la virtud, por la claridad que surge cuando el alma se libera de la niebla emocional. En palabras de Marco Aurelio, mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien y puede brotar sin cesar si sigues cavando. Así, con esa misma mirada interior, podemos enfrentar cada conflicto con valentía, no porque todo se resolverá fácilmente, sino porque sabemos que cada elección tomada con integridad fortalece nuestra alma. Podemos entonces continuar sin miedo, con paso firme, guiados no por impulsos momentáneos, sino por la serenidad que nace del conocimiento de uno mismo. En última instancia, cuando enfrentamos una relación marcada por conflictos constantes, dudas persistentes o estancamiento emocional, debemos hacer una pausa y examinarla con la lupa de la razón. El pensamiento estoico nos invita a recordar que la vida tiene una dirección que se alinea con la virtud y el crecimiento interior, no con la dependencia emocional ni con vínculos que nos desvían de nuestro propósito. Si una relación interrumpe nuestro desarrollo, perturba nuestra serenidad o exige que traicionemos nuestros principios, puede ser una clara señal de que ese lazo no está en armonía con la vida que aspiramos a cultivar. Los estoicos enseñaban que el alma florece cuando está en armonía con la razón, y que todo lo que nos aleje de la templanza, la sabiduría y la justicia debe ser considerado con distancia. Si al compartir la vida con otra persona sentimos que no estamos avanzando, que no hay mutuo enriquecimiento, sino desgaste y retroceso, lo sabio no es insistir, sino reflexionar con coraje. No se trata de un juicio impulsivo, sino de una evaluación lúcida. ¿Esta relación permite que ambos crezcamos como personas? ¿Fomenta la virtud, la introspección, la mejora continua? En vez de medir nuestras relaciones por momentos pasajeros de afecto o atracción, el estoicismo propone hacerlo por el tipo de vida que esas relaciones promueven. ¿Nos acercan a la serenidad o nos sumergen en ciclos de conflicto, inseguridad y dependencia? Una relación valiosa no es la que evita toda dificultad, sino la que construye, edifica, fortalece, la que, incluso en la adversidad, cultiva la paciencia, el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Marco Aurelio hablaba de vivir de acuerdo con la naturaleza,
Y parte de esa naturaleza humana es el deseo de progresar en virtud. Si un vínculo sentimental nos detiene, si nos obliga a callar nuestras necesidades, si reemplaza la claridad por la confusión, entonces es lícito preguntarse si ese lazo nos corresponde. En el camino del sabio, las relaciones deben ser como compañeros de viaje. Ambos deben caminar en dirección al bien, ayudándose mutuamente a ser mejores. Si uno camina mientras el otro se sienta o sabotea el paso, el desequilibrio no tarda en hacerse evidente. También es esencial considerar el terreno de la confianza. En una relación saludable no debe reinar el temor, la sospecha ni la constante inseguridad. Si estar con alguien nos hace sentir que siempre estamos en peligro emocional, que debemos vigilar cada palabra, cada gesto, porque la base de respeto está deteriorada, entonces debemos aceptar que esa relación ha dejado de ser un refugio y se ha convertido en una tormenta. El estoico no teme reevaluar sus vínculos, porque sabe que la auténtica fortaleza no reside en la obstinación, sino en la capacidad de soltar con dignidad lo que ya no suma. La confianza, como la virtud, no puede imponerse ni forzarse. Debe construirse con coherencia, verdad y respeto. Una relación que se sostiene solo por el miedo a estar solo o por la costumbre no es digna del alma racional. Y aunque sea difícil, debemos recordar que la vida no está hecha para aferrarse a lo que nos debilita, sino para avanzar con firmeza hacia lo que nos construye. Si una relación no permite que florezca nuestra paz interior, nuestra claridad de pensamiento y nuestra integridad personal, entonces es sabio tomar distancia, no por frialdad, sino por respeto propio, no por orgullo, sino por coherencia. Al final, el sabio reconoce que su seguridad no proviene del exterior ni de la validación de otra persona, sino de su propia conexión con la razón, con su propósito, con su capacidad de vivir con virtud incluso en medio de las dificultades. La verdadera base de una vida firme no es otra persona, es la fortaleza interior que cultivamos cuando actuamos conforme a la verdad. Así, al observar una relación que nos genera más dudas que calma, más desgaste que expansión, podemos detenernos con honestidad, sin dramatismo, y preguntarnos: ¿este vínculo fortalece lo mejor de mí o exige que sacrifique mi serenidad y mi crecimiento? Con esta reflexión estoica como guía, podemos tomar decisiones más sabias, conscientes y alineadas con lo que verdaderamente nos conduce a la vida buena. En los momentos de mayor turbulencia emocional, cuando la inseguridad y el temor amenazan con nublar nuestra claridad, es fundamental recordar que la verdadera fortaleza no proviene de lo externo, sino de nuestro interior. El alma humana, cuando se cultiva con sabiduría, virtud y serenidad, puede convertirse en una fortaleza impenetrable. Los estoicos enseñaban que debemos vaciar el corazón de pasiones desordenadas, no para endurecerlo, sino para purificarlo. No para negarnos a sentir, sino para aprender a sentir de forma correcta, sin quedar atrapados en aquello que no podemos controlar. En tiempos de duda o inseguridad, la filosofía nos invita a detenernos, respirar con calma y examinar nuestra mente con honestidad. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo cambiar y qué debo aceptar con dignidad? Las respuestas que buscamos rara vez se encuentran en la agitación externa, sino en el silencio del pensamiento bien dirigido. No es la vida lo que nos pesa, sino la forma en que la interpretamos. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La naturaleza nos ofrece ejemplos constantes de confianza y desapego. Observa las aves, no se angustian por el mañana,
no se aferran al control, simplemente viven conforme a su naturaleza, cumpliendo su rol en el orden del universo. Así también nosotros, como parte del todo, estamos llamados a fluir con la vida, a depositar nuestra energía no en la preocupación estéril, sino en la acción presente, virtuosa y deliberada. La inseguridad en nuestras relaciones, por ejemplo, nace muchas veces de la dependencia emocional o del temor al rechazo. Pero si cultivamos la autarquía, ese estado en el que el alma se basta a sí misma, entonces descubrimos que el verdadero amor no nace de la carencia, sino de la abundancia interna. Si amamos con sabiduría, no buscamos poseer ni controlar al otro, sino compartir la vida desde la libertad y el respeto mutuo. El amor genuino, según la razón, no puede coexistir con el miedo. Cuando nos sintamos confundidos o ansiosos, no hay mejor guía que la sabiduría, esa claridad que surge de observar nuestras emociones sin juzgarlas y de actuar con intención justa. Si algo en nuestra vida o en nuestras relaciones no favorece nuestra virtud ni apoya nuestro crecimiento, es momento de hacer una pausa y examinar el rumbo. Preguntémonos, ¿esta relación contribuye a mi desarrollo? ¿Refleja respeto por mis valores y metas? El estoico no teme a la verdad, por incómoda que sea. Si descubrimos que alguien no respeta nuestros sueños o incluso los minimiza, debemos tener el coraje de enfrentar esa realidad. Amar a alguien no significa renunciar a lo que somos ni a lo que aspiramos a ser. Como enseñaba Marco Aurelio, el alma se degrada cuando renuncia a su propósito. Cada ser humano nace con una chispa única, con un llamado interior, y nuestras relaciones más íntimas deberían ser un terreno fértil donde ese llamado florezca, no donde se marchite. Por eso, cuando surgen dudas, cuando sentimos que algo no está alineado con nuestra esencia, no huyamos de esa inquietud. Escuchemos su mensaje. La vida es breve y no está hecha para vivirla en cadenas emocionales. El sabio no se aferra a lo que no construye, ni se queda donde no puede crecer. Al confiar en nuestra razón, en nuestro carácter y en la armonía con la naturaleza, encontramos la paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino del dominio sobre uno mismo. Y así, con la mente clara y el corazón sereno, podemos mirar nuestras relaciones con ojos honestos, no desde la necesidad, sino desde la verdad, no desde el miedo, sino desde la libertad, porque toda relación que valga la pena debe impulsarnos hacia lo mejor de nosotros mismos. Es aquí donde comienza el verdadero discernimiento, cuando reconocemos que nuestras metas y aspiraciones no deben silenciarse por temor a perder a alguien, sino valorarse como parte esencial de quienes somos. Porque si la relación es virtuosa, apoyará y celebrará ese camino. Pero si no lo hace, entonces debemos tener la valentía de reconsiderar si ese vínculo honra o deshonra nuestra naturaleza. Y es en ese momento, justo ahí, cuando comienza el verdadero acto de amor propio. En la travesía hacia nuestras metas más profundas, resulta esencial contar con relaciones que no solo acompañen, sino que impulsen nuestro crecimiento. En ese camino, hacia lo que consideramos significativo, el apoyo mutuo se convierte en una de las formas más elevadas de amor. Una relación sana es aquella que nos alienta a expandir nuestro potencial, no que lo reprime, que celebra nuestras aspiraciones, no que las juzga o minimiza. Cuando la persona que camina a nuestro lado muestra indiferencia o incluso desprecio hacia nuestros sueños,
es inevitable que surja una disonancia entre lo que anhelamos construir y lo que esa conexión nos permite cultivar. El amor, si es virtuoso, se manifiesta también en la voluntad de ver florecer al otro, de sostener su visión con respeto, aunque no siempre se comparta del todo. Desde el punto de vista estoico, una relación que se opone al desarrollo de nuestra excelencia personal, nuestra arete, se convierte en una carga que debemos examinar con honestidad. El sabio no se aferra a vínculos que obstaculizan su virtud ni justifican la mediocridad emocional en nombre del apego. La filosofía nos enseña que todo lo externo, incluida una relación sentimental, debe estar subordinado a la razón y que la serenidad solo florece donde hay coherencia entre lo que somos, lo que deseamos y lo que permitimos. En momentos en que sentimos ese desinterés por parte del otro, es natural que surja la duda y con ella una forma sutil de dolor. Pero ese dolor no es un enemigo, es una señal, una invitación a detenernos, reflexionar y actuar con sabiduría. Estoy siendo fiel a mí mismo. Estoy sacrificando mi esencia en nombre de una conexión que no honra mi camino. Estas no son preguntas cómodas, pero son necesarias, porque lo que no se cuestiona, se repite, y lo que se tolera en silencio termina modelando nuestra vida. La sabiduría estoica nos recuerda que, ante la incertidumbre, la claridad proviene de alinearnos con lo que depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestras interpretaciones, nuestros valores. No siempre podemos cambiar a la persona que tenemos al lado, pero sí podemos decidir hasta qué punto permitimos que su actitud influya en nuestro rumbo. La serenidad no se encuentra en la perfección externa, sino en el dominio interno, en la fuerza de carácter para actuar conforme a lo que es correcto, no simplemente a lo que es cómodo. El amor maduro no debería ser una carga que se arrastra, sino una energía que sostiene. No debería exigir renuncias a nuestros anhelos legítimos, sino ofrecer espacio para que estos respiren y se materialicen. Y si al mirar con honestidad una relación descubrimos que esa conexión nos roba más de lo que nos aporta, si sentimos que el otro apaga nuestra luz en lugar de avivarla, entonces tenemos el deber, primero con nosotros mismos, de reconsiderar esa elección. Esto no implica egoísmo, sino integridad. No se trata de abandonar al otro en su humanidad, sino de no abandonarnos a nosotros mismos en la nuestra. La verdadera fortaleza no se demuestra quedándose donde no hay crecimiento, sino marchándose con dignidad cuando se ha dejado de avanzar. Porque la vida, breve y preciosa como es, exige coraje para elegir aquello que está en armonía con nuestro propósito. Y cuando, en medio de esa reflexión, la angustia emocional se presenta, como suele hacerlo cuando las decisiones son difíciles, el estoicismo nos invita a buscar el sosiego en la quietud de nuestra mente. En lugar de dejarnos arrastrar por el torbellino de pensamientos ansiosos, cultivamos el arte de detenernos, de escuchar en silencio lo que la razón y la conciencia tienen para decirnos. Estad quietos, dirían otros en lenguajes diferentes. Nosotros diríamos, aquieta tu mente, observa sin juicio y responde con virtud. Incluso rodeados de incertidumbre, incluso cuando el corazón se sienta desgarrado entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser leal a uno mismo, hay una calma que puede alcanzarse. La calma de saber que elegimos actuar conforme al bien mayor, incluso si eso implica una despedida. Y es que no hay descanso más profundo que aquel que proviene de una decisión tomada con honestidad. La vida de quienes han soportado la injusticia sin perder su propósito, como la figura de José en antiguas tradiciones,
nos enseña algo valioso desde la perspectiva estoica. No todo lo que parece adversidad lo es. Muchas veces, los momentos más oscuros son precisamente los que preparan el alma para su mayor claridad. Y aunque no podamos controlar las pruebas que enfrentamos, sí podemos controlar la actitud con la que las atravesamos. Ahí radica nuestra verdadera libertad. Ahí florece nuestra fuerza. Porque al final, incluso cuando sentimos que el entorno se desmorona o que las personas que amamos no caminan con nosotros hacia nuestros sueños, siempre queda el refugio interior. Ese espacio inviolable donde habita la virtud, donde se disipan las cargas innecesarias y donde hallamos la paz que ninguna circunstancia externa puede quitarnos. Y es ahí, en esa calma consciente, donde comienza la siguiente etapa del camino. A veces, las circunstancias más duras de nuestra vida, aquellas que parecen injustas, agotadoras o incluso absurdas, son las que nos forman con mayor profundidad. No elegimos siempre las pruebas que enfrentamos, pero sí podemos decidir cómo responder a ellas. La historia de muchas personas sabias a lo largo del tiempo, y entre ellas las de figuras como José en antiguas narraciones, nos recuerda que incluso en el dolor puede haber propósito, que la adversidad, lejos de ser enemiga, puede ser maestra, que lo que hoy se siente como pérdida, mañana puede revelarse como el terreno donde germina una fuerza que no sabíamos que teníamos. Desde una perspectiva estoica, nada que sucede escapa al orden racional del universo. Todo tiene su lugar, incluso el sufrimiento. La clave está en transformar esa experiencia en virtud. Paciencia, autodominio, coraje, sabiduría. No se trata de justificar el mal ni de idealizar el dolor, sino de asumir nuestra parte con dignidad, de comprender que lo que hoy nos hiere puede, si lo enfrentamos con integridad, fortalecernos. Lo importante no es que todo salga como lo planeamos, sino que nosotros salgamos de cada etapa siendo mejores, más firmes, más serenos, en medio de nuestras tribulaciones emocionales, especialmente cuando nuestras relaciones sentimentales se convierten en fuente de conflicto o confusión. El alma tiende a buscar consuelo. No uno superficial ni inmediato, sino un tipo de paz que surge al alinear nuestra vida con la razón y con nuestros principios más altos. Y es ahí donde el estoicismo nos ofrece un refugio, no una evasión de la realidad, sino una manera de abrazarla sin quebrarnos. Cuando nos encontramos atrapados en relaciones donde el compromiso no es recíproco, donde uno entrega y el otro se ausenta, es natural que surjan la inseguridad, la frustración y la desilusión. Pero esas emociones, en lugar de ser temidas, deben ser comprendidas. Son señales que nos invitan a detenernos, observar y actuar desde la claridad. La falta de compromiso no es un misterio. Se manifiesta en hechos, en actitudes, en decisiones diarias. Y pretender que no existe solo por temor a estar solos o por esperanza ciega es traicionarse a uno mismo. Una relación verdadera, una que merece ser llamada así, no depende de la perfección, pero sí exige responsabilidad emocional. El amor no puede sostenerse sin voluntad. Si una de las partes no está dispuesta a construir, a esforzarse, a mantenerse presente incluso cuando el camino se vuelve difícil, entonces es justo preguntarse si eso que sostenemos sigue siendo un lazo o apenas un reflejo del mismo. El sabio sabe que el amor, como la vida, debe estar fundado en virtud. Y si esa virtud no está presente, si no hay mutua entrega, si no hay acciones que respalden las palabras, entonces es preferible dejar ir lo que se ha convertido en carga. No desde el resentimiento, sino desde la lucidez.
porque el valor de una relación no está en cuánto tiempo dura, sino en cuánto nutre nuestra alma. Y si no la nutre, si nos estanca o nos resta, debemos tener el coraje de actuar en consecuencia. A menudo, en el proceso de soltar o de cuestionar lo que creíamos seguro, llega la inquietud. Aparece esa sensación de vacío, de incertidumbre. Es un momento frágil, sí, pero también poderoso, porque allí, en esa aparente soledad, uno empieza a reencontrarse consigo mismo. Y entonces surge una fuerza nueva, una serenidad que no depende de la presencia del otro, sino del reencuentro con lo esencial, con la virtud, con la templanza, con la capacidad de vivir según lo que uno valora profundamente. Así, cuando todo parezca tambalear, cuando nuestras emociones se agiten y sintamos que el compromiso que esperábamos no llega, volvamos al centro. Cultivemos la quietud interior. Hagamos espacio para la reflexión honesta. No escapemos al dolor, pero tampoco lo engrandezcamos. Miremos las cosas como son y no como deseamos que sean. Porque en esa claridad sin adornos, en ese instante de sinceridad radical, aparece la verdadera libertad. Y en esa libertad, incluso en medio de la incertidumbre, se abre paso la paz. Una paz que no nace de tenerlo todo resuelto, sino de saber que, pase lo que pase, estamos actuando conforme a nuestra mejor versión. Que elegimos vivir con integridad y que eso, por sí solo, es suficiente. Porque al final, cuando la emoción se disipa y la mente se aclara, entendemos que la relación más importante no es la que tenemos con los demás, sino la que sostenemos con nuestra conciencia. Y esa, si la cultivamos con constancia, jamás nos fallará. Y es ahí, justo en ese momento de madurez emocional, donde el próximo capítulo comienza a escribirse. Cuando nos enfrentamos a una relación en la que el compromiso no es mutuo, el alma se ve atrapada entre el deseo de preservar el vínculo y la necesidad de honrar su integridad. En esos momentos, más que aferrarnos al otro o buscar respuestas desesperadas fuera de nosotros, lo más sabio es volver al centro, a esa parte de nosotros que no depende de la aprobación externa, la razón. Desde una mirada estoica, toda decisión importante en la vida, incluidas las decisiones sobre nuestras relaciones, debe pasar por el filtro de la reflexión profunda, guiada por la virtud y no por el miedo. Cuando la otra persona no demuestra disposición a construir, a sostener el esfuerzo conjunto que toda relación saludable requiere, es fundamental hacernos preguntas incómodas pero necesarias. ¿Estoy siendo fiel a mis principios? ¿Estoy sacrificando mi paz y mi dignidad por mantener algo que no está realmente vivo? La respuesta no siempre surge de inmediato, pero el simple acto de cuestionar ya abre una puerta hacia la claridad. La sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesto a observar sin autoengaños y actuar sin traicionarse. Una relación que no se alimenta del compromiso mutuo es como una barca donde solo uno rema. Tarde o temprano, el esfuerzo desequilibra, agota, frustra. El amor no es suficiente si no va acompañado de voluntad, responsabilidad y respeto. Y aunque la cultura muchas veces nos ha enseñado a idealizar el sacrificio romántico, el estoicismo nos recuerda que ninguna entrega tiene valor si se hace a costa de la virtud personal. Amar no significa permitir lo que nos daña, ni justificar lo que nos debilita. El verdadero amor, en su forma más noble, es paciente, considerado, generoso, sin caer en la complacencia, fuerte sin recurrir a la dureza. Se manifiesta en actos, no solo en palabras. Sabe esperar, pero también sabe actuar cuando el momento lo exige. Porque cuando el amor está presente de forma real, se refleja en un compromiso activo.
No huye del esfuerzo, no se esconde en la evasión, no juega con las emociones del otro. Y si eso no está ocurriendo, si las acciones contradicen constantemente los ideales de una relación sana, debemos tener el coraje de hacer una pausa y considerar si ese vínculo merece ser sostenido. El estoico no permanece en relaciones que debilitan su carácter ni se aferra a vínculos que le desvían de su propósito. La vida es demasiado breve y valiosa como para gastarla en dinámicas donde la verdad es ignorada y donde uno debe renunciar a su autenticidad para evitar el conflicto. El amor, si ha de ser virtuoso, debe ser libre y recíproco. Si no lo es, no es amor, sino apego. En tiempos de duda persistente, cuando nos preguntamos una y otra vez si estamos en el camino correcto, es importante escuchar esas señales. La incertidumbre no siempre es enemiga. Muchas veces es una guía, una advertencia sutil de que algo dentro de nosotros está pidiendo atención. No es señal de debilidad, sino de conciencia. Una mente que duda también es una mente que piensa, que intenta alinearse con lo que es justo, claro y verdadero. En ese proceso, la búsqueda de quietud interior se vuelve esencial. No para reprimir lo que sentimos, sino para observarlo desde un lugar más amplio, más estable. El estoicismo enseña que, al cultivar el dominio sobre nuestros impulsos, accedemos a una paz más duradera, una que no depende del resultado, sino de saber que hemos actuado con virtud. La claridad no siempre viene en forma de certezas inmediatas, pero sí aparece cuando dejamos de resistir lo que es evidente y comenzamos a vivir con más coherencia. Una relación sana debería traer más calma que ansiedad, más verdad que confusión. Y cuando la paz se ausenta constantemente, cuando los días están teñidos de dudas, decepciones o palabras vacías, es momento de escuchar esa inquietud con atención. A veces, esa incomodidad no es más que la vida empujándonos suavemente a salir de un lugar donde ya no pertenecemos. Por eso, ante la falta de compromiso, ante el desbalance emocional, el estoico no clama por respuestas mágicas ni se hunde en lamentos. Se detiene, reflexiona, observa y elige el camino que honra su integridad, porque sabe que la verdadera paz no es la que se obtiene evitando el conflicto externo, sino la que nace al dejar de traicionarse internamente. Y es ahí, justo cuando decidimos dejar de ignorar lo que sentimos y empezamos a actuar desde lo que sabemos que es correcto, donde se abre el espacio para lo nuevo. Un espacio donde, con templanza y convicción, podemos construir relaciones que realmente estén alineadas con lo que somos, con lo que valoramos y con el futuro que aspiramos a crear. Ese es el punto de inflexión, y desde ahí el camino vuelve a comenzar más firme, más claro, más nuestro. En el camino de la vida, una de las decisiones más significativas que enfrentamos es con quién elegimos compartir nuestros días, nuestras aspiraciones y nuestra vulnerabilidad. Las relaciones no son simples encuentros emocionales, son espacios donde nuestras virtudes se ponen a prueba y donde nuestra tranquilidad interior, ese bien tan valioso, se ve afirmada o erosionada. Una relación verdaderamente alineada con nuestros principios no genera confusión constante ni ansiedad prolongada. Por el contrario, aporta claridad, equilibrio y una sensación serena de estar en el lugar correcto. Desde la perspectiva estoica, la paz interior no es un lujo ocasional, sino una brújula confiable. Cuando esa paz se ve constantemente perturbada por dudas que no desaparecen, por silencios que pesan o por actitudes que desestabilizan, no debemos ignorarlo. Las emociones pueden confundirnos, pero la razón
cultivada con paciencia y honestidad, siempre nos guía de vuelta a la verdad. Una relación saludable se distingue no por la ausencia de conflictos, sino por la presencia de armonía esencial, por la manera en que ambas personas están dispuestas a crecer juntas en virtud, con respeto mutuo y compromiso. No se trata de exigir perfección, sino de observar si lo que compartimos promueve nuestro bienestar interior o lo entorpece. El alma, cuando está bien orientada, reconoce la diferencia entre una inquietud momentánea y una alarma persistente. Y si esa voz interior nos habla con frecuencia, si la confusión se vuelve una constante, es momento de reflexionar con valentía. Ignorar las señales del alma es alejarse de la propia coherencia. Atenderlas, en cambio, es un acto de respeto hacia nosotros mismos. Una relación virtuosa requiere compartir no solo afecto, sino también visión, valores comunes. Un propósito que trascienda el simple deseo de estar acompañado. Cuando las bases no coinciden, cuando hay una desconexión en la forma de entender el mundo y la vida, el vínculo empieza a desmoronarse desde dentro. Y por más que uno intente sostenerlo, si no hay reciprocidad en la intención de construir, el esfuerzo se vuelve unilateral y agotador. Ninguna relación debería sentirse como una lucha solitaria. El sabio, como enseñaban los estoicos, no se aferra a lo que daña ni se queda donde no hay virtud. Prefiere soltar con dignidad que sostener con ansiedad. Sabe que la tranquilidad del alma vale más que cualquier compañía que exija renunciar a ella. El objetivo no es simplemente estar en una relación, sino estar en una que refleje nuestra integridad, que nos acompañe en el camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. Así como el navegante confía en las estrellas para orientarse en la oscuridad, nosotros debemos confiar en nuestra razón para atravesar los momentos de duda. No desde la rigidez emocional, sino desde la serenidad que proviene de saber que estamos actuando con fidelidad a lo que somos. Porque si una relación no nos da la paz que cultivamos, si no nos permite crecer con libertad y respeto, entonces no está alineada con el orden natural de las cosas. La verdadera conexión aporta más luz que sombra, más certeza que confusión. Y si hace falta tomar distancia, si la claridad nos lleva a reevaluar lo que antes dábamos por hecho, que así sea. Alejarse también puede ser un acto de amor propio. A veces, la razón nos lleva por caminos difíciles, pero necesarios. No todo lo que termina es un fracaso. Muchas veces es un acto de madurez. El estoico no teme a la soledad, porque sabe que la compañía más importante es la de su propia conciencia. Y cuando ésta está en paz, todo lo demás se acomoda con el tiempo. La seguridad que buscamos no se encuentra en los gestos del otro, sino en el saber que hemos sido fieles a nuestros valores. Esa es la paz que no fluctúa con las circunstancias, la que no depende del otro, la que se sostiene incluso cuando las decisiones duelen. Y es en ese estado de lucidez, cuando dejamos de ignorar lo que sentimos, cuando elegimos la coherencia por encima del miedo, que la vida nos abre nuevas puertas, relaciones más claras, vínculos más honestos, experiencias que realmente reflejan lo que merecemos y lo que estamos dispuestos a ofrecer desde la integridad. Porque reconocer las señales del alma no siempre es fácil, pero es el primer paso para caminar en una dirección más firme, más sana, más fiel a lo que verdaderamente somos. Cuando una relación no está alineada con nuestra naturaleza, con nuestros principios más profundos o con el propósito que guía nuestra vida, lo que comienza siendo un vínculo emocional
puede transformarse lentamente en una fuente constante de ruido interno. A veces, ese malestar se manifiesta como una intuición sutil, como un pensamiento que regresa una y otra vez. Esto realmente me permite crecer. Esta relación me ancla o me eleva. No se trata de buscar perfección en el otro, sino de observar con honestidad si lo que compartimos refleja equilibrio, compromiso y respeto mutuo. El estoicismo enseña que la vida buena no consiste en huir del dolor ni en perseguir placeres pasajeros, sino en vivir de acuerdo con la virtud, justicia, sabiduría, coraje y templanza. Y si nuestras relaciones interfieren con esa búsqueda, si generan confusión, desvían nuestro juicio o erosionan nuestra paz, entonces debemos detenernos y examinar con valentía qué parte de nosotros está tolerando lo que no debería. La verdadera libertad emocional no nace de tenerlo todo bajo control, sino de reconocer lo que no depende de nosotros y actuar con integridad frente a ello. Escuchar nuestra razón, entrenada por la reflexión, es fundamental. Muchas veces el corazón, impulsado por el deseo, pide quedarse, pero la conciencia, desde el silencio más sereno, nos invita a soltar. Y ahí es donde comienza la madurez, cuando somos capaces de distinguir entre lo que deseamos por costumbre o apego y lo que verdaderamente necesitamos para estar en armonía con nosotros mismos. También es sabio aceptar consejo cuando viene de personas que nos conocen bien y desean lo mejor para nosotros. No como una obediencia ciega, sino como parte del arte de vivir, el entendimiento de que no siempre podemos ver con claridad desde dentro de una situación emocionalmente intensa. Como enseñaban los antiguos, quien navega en aguas agitadas necesita faros en la costa, y a veces esos faros son las voces externas que, con afecto y firmeza, nos ayudan a recordar quiénes somos y qué merecemos. Una relación que genera angustia constante, que nos somete a una confusión prolongada o a una lucha continua por la reciprocidad, no está alineada con un proyecto de vida basado en la virtud. No se trata de buscar una relación sin conflicto, sino una en la que ambos estén comprometidos a superarlo con madurez, con disposición y con actos, no solo palabras. Porque cuando el esfuerzo es unilateral, cuando los valores fundamentales no se comparten, el alma comienza a deteriorarse en silencio. La paz interior es uno de los mayores indicadores de que estamos en el camino correcto. No una paz artificial basada en la evasión o la resignación, sino una serenidad estable que surge cuando nuestras elecciones están en coherencia con nuestros principios. Si en una relación sentimos esa paz de manera persistente, si nos sentimos vistos, respetados y libres de ser lo que somos, es muy probable que estemos en un entorno emocional saludable. Pero si, por el contrario, las dudas no cesan, si el alma se siente inquieta, estancada o constantemente desestabilizada, es tiempo de preguntarnos si ese lazo merece seguir formando parte de nuestro presente. El sabio estoico no se deja llevar por la emoción del momento ni actúa por impulso. Observa, espera, escucha con atención la voz interior y cuando es necesario, actúa con determinación. A veces, eso implica tomar distancia. Otras veces, implica tener conversaciones difíciles. Y en algunas ocasiones, implica cerrar ciclos. Ninguna de esas opciones es fácil, pero todas son preferibles a vivir en la mentira emocional de aparentar bienestar mientras por dentro nos desmoronamos. Elegir bien a quien dejamos entrar en nuestra vida es un acto de profunda responsabilidad. No basta con querer,
Es necesario que lo que compartimos esté nutrido por valores comunes, por visión compartida y por un compromiso mutuo. La verdadera relación, la que vale la pena sostener, es aquella donde ambos buscan no solo compañía, sino también crecimiento, donde se celebra la verdad por encima de la conveniencia y donde el respeto no es negociable. Y si sentimos que no estamos en un lugar así, no hay culpa en alejarnos. Hay sabiduría, porque la vida está en constante movimiento, y aferrarnos a lo que ya no armoniza con nuestro camino solo retrasa lo que sí puede florecer. El coraje de soltar es también una forma de amor hacia uno mismo, hacia la verdad y hacia la vida misma. Así, en momentos de duda, en los que parezca que todo se vuelve confuso y emocionalmente turbio, es mejor detenerse, no para rendirse, sino para observar desde un lugar más alto, desde ese espacio sereno donde las decisiones no nacen del temor, sino de la claridad. Allí, en esa quietud cultivada por la reflexión y la honestidad, se encuentra la respuesta. Y es en ese instante, cuando elegimos actuar en favor de nuestra paz y de nuestra coherencia, que el siguiente capítulo comienza a tomar forma. Que la razón, entrenada en la virtud, sea la que resguarde nuestros pensamientos y emociones en todo momento. Que sea la claridad interior la que mantenga en calma nuestros corazones, incluso en medio del caos externo. El verdadero equilibrio no nace de lo que sucede fuera de nosotros, sino de lo que cultivamos dentro. La capacidad de observar sin reaccionar impulsivamente, de sentir sin ser arrastrados por la emoción, de elegir con sabiduría aquello que está alineado con lo que verdaderamente somos. En los momentos donde la incertidumbre nubla el juicio, donde las emociones se tornan densas y difíciles de comprender, es ahí donde más necesario se vuelve regresar al centro, silenciar el ruido del mundo y escuchar con honestidad aquello que la mente serena revela, no como un impulso, sino como una elección deliberada, nacida de la reflexión profunda. Esa paz que tanto buscamos no se alcanza huyendo del dolor, sino enfrentando con entereza todo aquello que desafía nuestra coherencia interna. Esa paz no depende de las circunstancias, sino del temple con el que las atravesamos. La filosofía estoica nos recuerda que no siempre podemos cambiar lo que ocurre, pero sí podemos decidir cómo responder. Y esa respuesta, si está anclada en la virtud y la templanza, nos preserva. Preserva nuestra paz, nuestra integridad y nuestra capacidad de actuar con dignidad. Es allí, en la práctica diaria de la sabiduría, donde florece la tranquilidad que no se derrumba ante los vaivenes de la vida. Por eso, cuando las dudas aparezcan, cuando el vínculo con otro ser humano se torne confuso o doloroso, detente, no huyas, mira hacia adentro. Pregúntate si lo que estás sintiendo es una señal que has estado ignorando. La vida siempre habla a través de sus matices, y el alma, cuando se le presta atención, tiene una claridad que ninguna lógica puede negar. La esperanza, entonces, no es una expectativa ingenua de que todo saldrá como queremos, sino una convicción firme de que, si caminamos en coherencia con nuestros valores, encontraremos lo que necesitamos para crecer. No buscamos promesas eternas de otros, sino una estabilidad interna que no dependa del comportamiento ajeno. La libertad verdadera es saber que puedes estar en paz contigo, incluso si el otro elige otro rumbo. Así, confiamos no en la voluntad externa, sino en la fuerza interior que hemos cultivado con disciplina, con reflexión, con años de aprendizajes y decisiones difíciles. Sabemos que la serenidad no siempre viene rápido, pero cuando llega, lo hace con una fuerza que nos transforma.
Es una serenidad que supera todo entendimiento superficial, porque nace del esfuerzo consciente de vivir de acuerdo con lo que importa. Y si hoy estás en una encrucijada, si el corazón se debate entre quedarse o soltar, entre insistir o avanzar, recuerda esto: no estás solo en ese proceso. Todos, en algún momento, hemos tenido que soltar vínculos que amábamos para poder honrar la relación más importante, la que tienes contigo mismo, la que no puedes traicionar sin pagar un alto precio en silencio y ansiedad. Así que, si este mensaje resonó contigo, tómate un momento, respira, reflexiona y no temas elegir aquello que te devuelva la paz. Esa paz no es un lujo, es una necesidad vital para todo aquel que desea vivir con propósito, integridad y plenitud. Si deseas compartir tus pensamientos, inquietudes o reflexiones, puedes hacerlo en los comentarios. A veces, poner en palabras lo que sentimos es el primer paso hacia la claridad. Y quizás, en ese proceso, puedas encontrar apoyo, comprensión o simplemente el alivio de ser escuchado. Gracias por estar aquí. Si este espacio te resulta valioso, puedes dejar tu apoyo, suscribirte y activar las notificaciones para seguir compartiendo juntos estos momentos de introspección. Que la serenidad, la lucidez y la fuerza interior te acompañen ahora y siempre.